Hola mi gente, bienvenidos nuevamente a este espacio Henao con Amor. Yo quiero que tú le prestes atención a este pequeño relato que quiero expresar. Y fue algo tan real que nunca pensé que un abrazo pudiera mejorar mi vida. Tú no sabes que yo en realidad necesitaba expresar esto desde hace mucho tiempo. Y hoy ya me he decidido a hablarte de algo que de verdad cambió la manera en que yo veo mi vida. Un simple abrazo, un abrazo de verdad. Y sé que puede sonar extraño que algo tan sencillo tenga tanto poder para poder calmar la vida de alguien. Y créeme que este abrazo fue tan diferente a cualquier otro abrazo que yo haya recibido antes. Todo esto comenzó en un momento en el que yo me sentía solo, perdido, y no es que yo tuviera problemas enormes que nadie pudiera solucionar, sino que simplemente me sentía vacío, me sentía triste, como si hubiera un espacio en mi interior que nadie podría llenar. Las cosas parecían pesadas y cada día me costaba un poco más levantarme. Y aún así yo sonreía. Yo sentía que era una máscara que cubría un desorden que yo tenía por dentro, que ni yo mismo pudiera comprender del todo. Pero una tarde cualquiera, yo caminaba en el parque, pero ya tú sabes, yo estaba triste, vacío, no tenía rumbo. Pero ese entonces que me encontré con alguien que no esperaba ver. Era alguien que había estado en mi vida antes, pero de manera distante. Alguien que sin saberlo siempre había demostrado una calma que yo envidiaba. Y no es que fuéramos amigos cercanos, pero había una especie de conexión silenciosa que nunca desapareció del todo. Nos saludamos tímidamente, con ese nerviosismo que uno siente cuando encuentra a alguien inesperadamente. Y entonces algo increíble pasó ese día. Sin decir ni una palabra, me extendió los brazos y me abrazó. Al principio fue un abrazo común, quizás un gesto de cortesía, pero rápidamente yo me di cuenta de que no era así. ¿Tú sabes qué? Ese abrazo era tan diferente. Era como si todas las preocupaciones que yo tenía en ese momento y todos los miedos y las dudas que yo llevaba adentro se hubieran condenado en un peso que se depositó suavemente sobre mis hombros. Y de alguna manera eso me hizo sentir más ligero. Pude sentir en un nivel profundo que alguien más me entendía sin que yo tuviera que explicarme. Recuerdo que mis ojos se llenaron de lágrimas antes de darme cuenta. No era tristeza, era alivio. Era la sanación de que por primera vez en mucho tiempo no tenía que cargar solo con todo lo que sentía. Y mientras estábamos allí, envueltos en ese abrazo, algo más cambió dentro de mí. Fue como si mi mundo volviera a tener sentido, como si de repente todas las piezas que había estado intentando encajar durante meses encajaban solas. Pero lo que más me sorprendió fue que cuando ella me dio ese abrazo, yo sentí esa calma, esa paz. Sentí que volví a nacer de nuevo. Y de verdad que yo no sé cómo explicarlo. Es extraño, pero cuando alguien te mira de esa manera, te das cuenta de que tú no estás sola, aunque tu cabeza te diga lo contrario. Esa tarde, lo único que yo podía hacer era bajar la mirada y tratar de aparentar normalidad, aunque mi pecho latía con una mezcla de ansiedad y de esperanza. Y entonces pasó. Ella se acercó a mí, sin decir tantas palabras, me abrazó. No fue un abrazo cualquiera. Fue uno de esos abrazos que atrapan el alma, que te hace sentir que todo el peso del mundo se puede sostener si alguien más está contigo. Sus abrazos eran tan fuertes, pero al mismo tiempo suaves, y había algo en cómo me apretaba, en cómo su cuerpo se acomodaba al mío, que desde ese entonces me hizo sentir protegido y por primera vez en mucho tiempo sentí que mi vida cobraba sentido.
Yo me siento tan feliz y tan privilegiado porque desde ese momento en que ella me abrazó, yo supe como que yo era otro, que no tenía ningún tipo de problema. Yo sentí que podía respirar, que podía soltar todo lo que llevaba dentro de mí sin miedo a ser juzgado. No había palabras, solo el silencio compartido entre dos cuerpos que por un momento parecían entenderse mejor que cualquier conversación. Y de verdad que yo lloré mucho. Lloré como hacía años que no lo hacía, y no de tristeza, aunque algo de eso había todavía, sino de ese alivio de sentir que alguien me sostenía de verdad. Ella, con todo su amor, me sostuvo por minutos que se sintieron eternos. No me soltaba y yo no quería que lo hiciera. Cada segundo de ese abrazo era un recordatorio de que yo no estaba solo, de que podía abrir mi corazón sin miedo. Y lo más sorprendente fue como en medio de mi vulnerabilidad yo sentí un amor profundo, puro, que crecía con cada latido compartido. Después, cuando nos separamos un poco para mirarnos a los ojos, vi en ella la misma mezcla de emociones que yo sentía: ternura, alegría y amor. Y en ese instante comprendí algo que nunca antes había entendido: que el amor verdadero no es perfecto ni siempre fácil, pero es un refugio, un lugar donde puedes ser tú misma y aún así sentir que eres suficiente. Y así nosotros empezamos a hablar, con palabras simples, como preguntándonos cómo había ido el día, pero de pronto las conversaciones se volvieron más profundas. Hablamos de miedos, de sueños, de heridas que no habíamos compartido con nadie más. Cada palabra y cada suspiro compartido nos acercaba más, nos hacía más vulnerables y al mismo tiempo más fuertes. Yo recuerdo que llegó un momento en el que, al escucharla hablar de algo que le dolía, sentí una mezcla de ternura y deseo de protegerla todo el tiempo. Ella hizo lo mismo conmigo. Fue como si de repente nuestras almas se reconocieran, como si todas las experiencias que habíamos vivido antes nos hubieran preparado para ese instante exacto. Luego vino la otra parte que jamás olvidaré. Nos sentamos juntos en el sillón y, sin planearlo, su mano encontró la mía, y no era solo un gesto romántico, era una ancla, un recordatorio silencioso de que estábamos ahí el uno para el otro, de que cada latido compartido nos unió más. Y entonces, sin mediar muchas palabras, volvió a abrazarme. Esta vez lo hizo más suave, más profundo, más íntimo, casi un susurro en el lenguaje del contacto físico. Y allí yo comprendí que los abrazos no solo consuelan, sino que también sanan, enseñan y transforman. Mientras la sostenía, sentí una certeza que yo no había sentido antes. Y de verdad que quería estar ahí con ella y no soltarla. Quería que esta persona formara parte de mi vida, no solo en los días felices, sino también en los difíciles. Yo quería estar también en esos días en el que pareciera que todo se le derrumbaba. Cuando ella me abrazó, sentí un amor que no depende de condiciones ni de expectativas, solo el deseo de estar juntos, de caminar al lado de alguien, aun cuando el mundo nos pusiera a prueba. Esa noche, después de tantas confesiones, silencios compartidos, me di cuenta de algo crucial. Un abrazo puede cambiarlo todo. Puede ser un puente entre la soledad y la conexión, entre el miedo y la confianza, entre la tristeza y la esperanza. Ese abrazo me hizo entender que abrir mi corazón es lo más importante, es aceptar mis emociones y darme permiso para sentir sin miedo a ser juzgado ni rechazado. No quiero que pienses que todo fue perfecto, porque no lo fue. Hubo momentos de inseguridad, de dudas y de miedo a perder lo que habíamos encontrado. Pero la intensidad del abrazo y lo que sentí después me dieron fuerzas para entender esos miedos. Me hizo entender que el amor verdadero no es ausencia de dolor, sino la capacidad de sostenernos mutuamente aun cuando duele. Y lo más hermoso es que ese abrazo
fue solo el principio. Cada día desde ese entonces, cada gesto, cada conversación y cada risa compartida me recuerdan que el amor no es algo que se busca afuera, sino algo que se construye juntos. Ese abrazo me enseñó a ser valiente, a confiar, a amar con todo lo que tengo, sin reservas ni expectativas irreales. Hoy, cuando recuerdo ese momento, siento un calor en el pecho que no se puede describir con palabras. Es la sensación de que la vida puede cambiar en un instante, que la felicidad y la plenitud no son metas lejanas, sino momentos concretos que podemos vivir si abrimos nuestro corazón. Ese abrazo me enseñó que no necesitamos gestos grandiosos ni palabras perfectas, solamente un abrazo auténtico, sincero y uno que pueda transformar nuestro alrededor. Así que, amigo, si alguna vez te sientes perdido, abatido o solo, quiero que tú recuerdes esto. Hay momentos, hay gestos y personas que tienen el poder de cambiarlo todo. Es ese abrazo lo que me dio fuerzas y lo que cambió mi vida para siempre. Me enseñó a amar, a confiar y a ser vulnerable y a aceptar que la vida, aunque sea un poquito complicada, puede ser profundamente hermosa. Y hoy todavía recuerdo ese instante, ese abrazo que me hizo sentir humano, que me devolvió la vida. Todavía yo siento todos esos momentos que nos recordamos mutuamente, que estamos aquí, que nos tenemos, que podemos enfrentar cualquier cosa juntos. Y eso es algo que no se olvida jamás. Ese abrazo no solo mejoró mi vida, me enseñó a vivirla de verdad, me enseñó que amar no es solo sentir, sino también sostener, acompañar, a confiar y a dejarse transformar. Y hoy, gracias a ese abrazo tan bonito, ese abrazo tan fuerte que me dio ella, sé que el amor verdadero sí existe, que es la conexión más bonita y profunda que pueden sentir dos personas que lo pueden cambiar todo en la vida. Y yo tuve la oportunidad de recibir ese abrazo, el cual hoy día agradezco porque me transformó y me hizo un hombre más fuerte y con mucha experiencia. De verdad, gracias por tantas cosas maravillosas que me hiciste sentir y por ese abrazo que me devolvió la fe, la confianza y me hizo entender que pase lo que pase, hay personas que sin decir muchas palabras pueden cambiar tu vida de una forma repentina. Yo soy Genao. Esta es la historia de ese abrazo que hizo que mi vida fuera tan diferente. Por eso es que yo amo a esa chica, por ese abrazo tan especial que me dio.